Bueno, vamos a continuar con la clase, que es la clase número 19. Y en la clase anterior se escucha más o menos hasta el minuto 39 y esta parte de separación en el regenerador, no avanzamos mucho, pero pues ya no se escucha. Entonces vamos a retomarlo. Separación de catalizador en el regenerador, ya habíamos comentado. Dice, a medida de que el gas de combustión abandona la fase densa del regenerador, se introduce en las partículas del catalizador. Las partículas más grandes de 50 a 90 micras caen de vuelta al lecho denso. Ok, o sea, las pesadas caen al lecho denso. Las partículas más pequeñas de 0 a 50 micras deben separarse con ciclones debido a que la velocidad del gas de combustión es suficiente para suspenderlas en la fase diluida y transportarlas hacia los ciclones del regenerador. Así los gases de combustión y algo de catalizador arrastrado se elevan en la fase densa a la fase diluida, donde un juego de ciclones remueve y retorna el catalizador arrastrado. Dice que la mayoría de unidades de FCC emplean de 6 a 16 juegos de ciclones en serie. Estos ciclones se diseñan para recuperar las partículas de catalizador que son mayores a 20 micras. O sea, de 50 a 90 comúnmente caen por gravedad, de 0 a 50 ya no. Podemos decir que las que son de mayores que 20 micras se utilizan ciclones para recuperar y regresar al regenerador, y las menores de 20 micras fluyen junto a los gases de combustión, o sea, salen hacia junto con los gases de combustión hacia el medio ambiente. Dice, debido a esta pérdida de catalizador se adiciona normalmente catalizador fresco. Dos cosas. Contaminación, podríamos decir que sí, por gases de combustión, lleva catalizador, partículas. No son tóxicas estas partículas, es como si hubiera polvo. Al final de cuentas, pues, tampoco es bueno que haya polvo, ¿no? Pero no pasa de que es como un polvo que va ahí. Eh, por otro lado, este catalizador no utiliza metales activos, no utiliza metales caros. Imagina que fuera platino. Ahí sí se tendría que recuperar prácticamente, buscar la forma de recuperar todo el catalizador, porque sobre todo recuperar el platino, que es muy caro. Entonces, aquí el asunto es que en la parte densa, bueno, va a subir y va a caer las partículas más grandes, las más pequeñas. Aquí, aunque no aparece, va a haber también un juego de ciclones para eh, que estos gases de combustión que salen a alta velocidad hagan la misma función que hay acá y regresen el catalizador. O sea, esos ciclones a esa velocidad regresen la mayor parte del catalizador, y los gases de combustión salgan por acá con las partículas más pequeñas de catalizador. Por esta situación, siempre hay un carro por aquí de tren lleno de catalizador, porque siempre se está adicionando catalizador de reposición. No quiere decir que en otros procesos no haya reposición, pero pues este es yo creo, de los procesos que más requieren reposición de catalizador. Pero hasta reactores de lecho fijo, por el puro hecho de que pasa a través de ellos flujo y va erosionando, por así decirlo, el catalizador, van partiendo las partículas, generando polvos finos, que con el tiempo pues hay que ir también adicionando catalizador nuevo, pero no tanto como el caso de la planta FCC, que sí hay que eh, regresar mucho más, o reponer, mejor dicho, mucho más catalizador. Fraccionador
El fraccionador dice los vapores del producto caliente del reactor fluyen en flujo multifásico a través de una línea llamada transfer, que le llaman así por este flujo multifásico, hacia el fraccionador principal. La función principal de este fraccionador es condensar y separar los productos de reacción. La operación de la columna fraccionadora es similar a una torre de crudo, pero con dos diferencias. Primero, los vapores excedentes se deben de enfriar antes de iniciar cualquier fraccionamiento. Y segundo, grandes cantidades de gases van con la gasolina desestabilizada al domo para una separación adicional. Entonces, por aquí tenemos el fraccionado principal, que es el único que dibujamos aquí. Nos dicen, pues aquí, al final de cuentas, pues separaciones no son tan buenas, se requiere después unas columnas para separar bien. Se utilizan muchas columnas aquí de destilación, ir separando también del gas LP. Vamos separando los diferentes compuestos del gas LP. Acuérdense que el gas LP es propano y butano, pero aquí ya comentamos que también van propileno y butilenos, ¿no? Porque también se forman alquenos o lo que llamamos olefinas nosotros. Entonces, comúnmente en las columnas se utiliza mucho lo que se llama strippers, que es con vapor de arrastre para separar bien y todavía de diferentes cortes poder arrastrar, por así decirlo, o despojar o separar los ligeros, ¿no? Los ligeros, a eso se le llama stripper, ¿no? Como despojo. Entonces, las secciones del proceso, bueno, ya las habíamos visto. Dentro de estas secciones, vamos aquí en el fraccionador, y este fraccionador, como ya comentamos, pues es el principal, pero va a haber muchos fraccionadores ahí, ¿no? Entonces vamos para allá. Vamos con la planta de gas. Dice, el objetivo de la planta recuperadora de gas es separar gasolina estabilizada y los gases ligeros en gas combustible, gas seco, dice. Compuestos C3, C4 y gas LP. Y gasolina. Son los otros separadores que les digo. Los gases C3 y C4 incluyen propano, propileno, N-butano, isobutano y butileno, es lo que les comentaba. Y aquí es lo que llamamos gas LP, que son C3 y C4. Incluyen todos estos, a diferencia del gas LP que comúnmente obtenemos de una, por ejemplo, destilación primaria del crudo. Básicamente nada más es propano y butano, ahí no tenemos alquenos prácticamente, pero aquí en la planta FCC se generan alquenos o lo que llamamos olefinas, y ese propileno y butileno se mandan al proceso de alquilación, por eso son importantes separarlos, pero también por ahí se utilizan para el proceso de para producción de MTB y TAME. No, no recuerdo, creo que butileno se utiliza para ambos. Luego checamos, ¿no? Creo que se utiliza butileno para MTB y TAME. Y luego viene, bueno, voy a hacer, bueno, sí voy a continuar con dice, con este documento iba yo a abrir el de Word para hacer aquí algunas modificaciones, pero bueno, vamos a continuar con este. Y entonces, tratamientos adicionales. Los tratamientos adicionales incluyen remoción de compuestos de azufre como sulfídrico y mercaptanos. O sea, básicamente, dice que se utilizan solventes como amina para remover sulfídrico y CO2 en el proceso que se llama Girbotol, y se verá en el tema 7.2 del temario. Este proceso Girbotol es para remover H2S y CO2. Y para mercaptanos es el proceso Merox.
o también llamado oximer. Creo que en México se le llama oximer, le pusieron oximer a un proceso que hizo el IMP. También remoción aparte de CO2, fenol y ácidos nafténicos. Bueno, voy a abrir el documento en Word porque lo voy a ir modificando, aprovechando, porque luego ya no lo leo. Vamos a irlo mejorando. Ok, por aquí estamos, ¿no? Entonces C3, C4, ¿qué es el? ¿Se acuerdan que el gas combustible o gas seco se le llama gas seco porque comúnmente no se, es difícil condensar? Son metano y etano, y en cambio propano y butano, pues sí es fácil condensar a presión, lo convertimos en líquido, por eso lo del gas LP. Muchas veces se le llama, cuando va en una tubería van gases de este tipo, o de estos, pero llevan de estos, se le llama luego gas húmedo, ¿no? Porque se condensa, no que lleve agua, ¿no? Ya había comentado. Entonces H2S, CO2, H2S. De una vez le damos una manita de gato a este documento. Ok, entonces, antes veía yo algunos procesos aquí de separación, pero bueno, vamos respetando el temario y vamos a dejar estos el proceso Hilbotol y el proceso de Oximer para más después en el temario los veremos, pero sí puedo comentar que muchas veces estos procesos están dentro de la misma planta FCC, hay un área donde va a haber Oximer, puede haber una planta Hilbotol. También he visto que comúnmente ahí fueron adicionando algo parecido a Hilbotol. Bueno, no es básicamente Hilbotol, es básicamente una columna de destilación para tratamiento de aguas amargas. Muchas veces se adicionan a a las columnas de destilación agua para disolver todavía sales que pueda haber por ahí. También que se lleve sulfídrico. Esta agua se lleva sulfídrico, entonces es una agua ácida o le llaman agua amarga. Y posteriormente en una destilación, pues va disuelto el sulfídrico. En una destilación, pues se separa el sulfídrico del agua para evitar Hace muchos años dicen que esa agua se metía pues de los ríos y luego se volvía a adicionar a los ríos. Así quizás no eran grandes cantidades de sulfídrico, pero pues imagínense, con sulfídrico. Ahora comúnmente pues se, esa agua se le elimina el sulfídrico y se vuelve a reutilizar, básicamente para lo mismo. Entonces dice, el tratamiento con amina no es efectivo para remover mercaptanos ni todo el H2S. ¿Ok? Para que la corriente cumpla con la prueba de corrosión a la lámina de cobre. ¿Se acuerdan esto de allá de curso de evaluación tecnológica? Entonces, por eso dice, el tratamiento cáustico es el paso final empleado después de usar amina. El propósito de este tratamiento es oxidar mercaptanos hacia mercapturos, por lo cual el proceso se llama proceso Meros o proceso Oximer. Aquí viene lo de México. Se llama Oximer y se verá en el tema 6.1 del temario. A ver, ahí lo puse con negritas. Vamos a ponerlo aquí también con negrita. Ok. Luego viene lo que dice productos en FCC. Los productos, pues, básicamente lo que comentábamos que le llaman gas seco, que es hidrógeno. Entonces puede producir hidrógeno, metano, etano, etileno y trazas de ácido sulfídrico. Ok. Gas licuado del petróleo,
gas LP, vamos a ponerle con mayúscula acá, petróleo. Dice, pero este es gas rico en olefinas, o sea, en alquenos, que son propileno y butilenos. Estas olefinas juegan un papel importante en la reformulación de gasolinas porque tienen más octanaje que las gasolinas, dice. La gasolina, que es otro producto más valioso de FCC, que el objetivo es lograr el máximo rendimiento de gasolina. Esto de las olefinas ya lo habíamos comentado, por eso en FCC nos conviene hacer ese craqueo sin hidrógeno, o sea, no hacer un hidrocraqueo. O en español le llamamos hidrodesintegración. No una hidrodesintegración, nada más desintegración sin hidrógeno. Además catalítica porque usamos un catalizador. Y ya quedamos que el problema principal es al no usar hidrógeno, es que se desactiva más rápido el catalizador, se le pega más rápido, mucho, muy rápido el carbono, pues para eso idearon el carbono coque, por eso idearon pues hacer una regeneración muy rápida, continua, y que el catalizador fuera como un fluido, ¿no? Ok. Gasolina, por lo tanto, es el producto más valioso, sobre todo en México, ¿eh? Porque requerimos más cantidad de gasolina y como trae olefinas, pues también sale de alto octano. Y aquí aumentamos el rendimiento de gasolina porque de una materia prima que no era gasolina, que era algo más pesado, podemos obtener más gasolina de alto octano. Aceite cíclico ligero, que dice que se utiliza como ingrediente en mezclas de aceite de calentamiento y diésel. Aceite cíclico pesado, que se utiliza en el precalentamiento de la carga de la planta FCC. Dice, alguna vez se procesa una hidrodesintegradora o bien se mezcla con el aceite decantado. ¿Ok? Ya pues habíamos mencionado de esta hidrodesintegradora, creo que se llamaba IMAX, les dije. Pero aquí básicamente es para obtener diésel. Aquí sí es con hidrógeno, ¿no? Porque el diésel no requerimos olefinas, porque las olefinas bajan el índice o número de cetano. Yo requiero números de cetano altos, no requiero olefinas. En el caso de la gasolina sí requiero olefinas porque aumentan el número de octano. Y el aceite decantado es el producto más pesado y algunas veces el de menor valor comercial. Se puede decir que es el residuo de la planta FCC. Finalmente, pues podemos obtener coque, pero que al final quemarlo en el regenerador compensa el calor perdido, dice en el riser, en el reactor. O sea, me sirve para mantener la temperatura de reacción. O sea, le doy un uso, ¿no? El rendimiento de coque es esencialmente constante, lo que me dice. Ahora vamos con el punto 441 del temario, dice catalizadores y reacciones que se llevan a cabo. Ok, y si está bien, vamos a checarlo. Entonces, estamos en el punto, en el tema 4, que son procesos de transformación, donde hay reacciones, y el 441 es catalizadores y reacciones que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, catalizadores, dice, el desarrollo de los catalizadores de FCC ha ido evolucionando, por supuesto, con el tiempo, ¿verdad? Se distingue generalmente dos etapas. El periodo amorfo, donde se utilizaron arcillas naturales, y el periodo cristalino de zeolitas. Las zeolitas sí tienen forma, comúnmente generan cavidades uniformes como tubos, ¿no? Por eso no son amorfos, son con forma. O, en otras palabras, son cristalinas, ¿no? Las cuales fueron introducidos a principios de los años 60 del siglo pasado, que eran más activos y selectivos, aumentando el rendimiento de las gasolinas. Estos catalizadores eran más activos y selectivos. Dice, los catalizadores zeolíticos tenían un inconveniente, requerían la eliminación de coque residual. La solución fue la implementación del sistema de regeneración del catalizador, utilizando catalizadores muy finos, o sea, prácticamente polvos. Ya comentamos que algunos le llaman microesferas, que pudieran comportarse como un fluido, ¿no? Y aquí viene un poquito una tabla de desarrollo de
Los catalizadores de FCC desde el 42 ya se trabajaban, ¿no? En los 60 ya era Zeolita, aquí en el 64 Zeolitas XY, en el 83 ya Zeolitas, esta es una Zeolita que se llama ZSM5, eh, luego le llaman HZSM5, la H significa que es ácida, porque puede tener en lugar de un hidrógeno, puede tener un sodio, por ejemplo, un potasio. Sodio sería NaZSM5, pero esa no es ácida, entonces nos conviene que sea HZSM5. Y algunas otras aquí nos hablan de tecnología de matriz, mejoramiento de las estructuras teóricas con bajos efectos. Vamos a ver a qué se le llama matriz y todo eso. Dice, los catalizadores modernos de FCC se encuentran en una forma de microsferas, entre paréntesis, básicamente parecen polvos finos, con un diámetro de partícula promedio más o menos de 75 micras. Dice que un catalizador moderno de FCC tiene 4 componentes principales: zeolita, matriz, ligante y relleno. ¿Okay? Podríamos decir que la zeolita es el componente activo, a diferencia de los catalizadores que hemos visto, que las sustancias activas son metales. Por ejemplo, el caso de HDS, ¿se acuerdan? Está en forma de sulfuro. O el caso del proceso de reformación, están en forma de metales, como el platino o el renio. Aquí no hay metales, aquí básicamente podríamos decir que la fase activa es la zeolita. Se utiliza mucho una zeolita que se llama faucasita, o como comentamos, HZSM5. Y por eso nos dicen que es el componente clave en el catalizador. Su papel es proveer la actividad catalítica y la selectividad hacia productos, ya que es comúnmente ácida. Tiene tanto acidez Brewster como Lewis. Recordad que la alúmina tiene acidez Lewis y la alúmina clorada con cloro igual, ¿no? Aquí es lo que ponemos, la gama alúmina solo proporciona acidez Lewis. En las imágenes de abajo se ven diferentes formas de representar una zeolita, ¿no? La zeolita, pues básicamente son estructuras así cristalinas que vamos a tener aquí en el centro, ya sea silicio, aluminio, y aquí vamos a tener oxígenos unidos, ¿no? Alrededor, formando estas estructuras, que se puede decir que aquí en estos puntos va a ser silicio alumina y va a haber aquí oxígenos uniéndose con otros, ¿no? Uniéndose y formando estas estructuras, y por ahí van a quedar cavidades, ¿no? Estas cavidades en realidad no, en el caso de FCC no funcionan tanto desde el punto de vista que vaya a penetrar aquí el fluido dentro de las cavidades de la zeolita, porque estas cavidades son de estas zeolitas, no son muy grandes, son al tamaño más o menos de una molécula de benceno. Si hablamos de los gasóleos, pues ya son moléculas más grandes que eh, va a ser difícil que entren acá todas las moléculas, ¿no? Por lo tanto, pues por eso básicamente la zeolita va a estar distribuida en la matriz, ¿no? Que va a ser la alumna. Aquí no le llaman tanto un soporte, ¿no? Pues es tan pequeño el catalizador que básicamente va a haber alumina, pero esta alumina sí tiene poros más grandes, ¿no? Y de alguna manera sí sirve una especie de matriz, le llaman, porque son cantidades grandes también de zeolita con alumina, es como una mezcla. Y más que soportar a la zeolita, pues están como mezcladas, pero de alguna manera la parte donde haya alumina que va a haber una mayor proporción, ayuda a que penetre a través de los poros de la alumina muy reactivos y encuentren lugares donde haya zeolita y ahí reaccionen, ¿no? Ok, entonces como si estuviera distribuida, como si fuera, no podemos decir lo mismo que las partículas de metal, ¿no? Pero más o menos esa es la función, ¿no? De la alumina ahí, ¿no? Que quede disperso
la zeolita en la alúmina, pero no tanto es una dispersión, porque las cantidades de zeolita, por supuesto, son más que los metales en un catalizador soportado, que estamos hablando a veces, por ejemplo, en el caso de reformación, en cantidades de 0.4% en peso, o sea, cantidades muy pequeñas de metal con respecto a toda la alúmina, por eso ahí sí se le llama soporte, ¿no? Entonces aquí hay otra forma de representar ese, como se puede ver, la ceolita tiene forma específica por su cristalinidad y tiene poros de diámetros definidos, ¿no? Como ya vimos arriba, esos poros. Estos silicios o alúmina. La alúmina nada más comúnmente se une a 3, entonces para unir a otro oxígeno, alguien le tiene que prestar aquí un electrón y entra, ahí es donde entra el hidrógeno, como por acá, ¿no? Donde haya aluminio va a haber este hidrógeno, donde haya aluminio va a haber este hidrógeno, y donde haya silicio no. Entonces la cantidad de aluminio me va a dar qué tan ácida es mi zeolita, ¿no? Entre más aluminio tenga mi zeolita, más sitios ácidos va a tener, ¿no? Entonces, ¿a qué le llaman matriz? Y se refiere a los componentes del soporte de la zeolita. Como comentamos, una especie de soporte, ¿no? Que además también tiene actividad catalítica, proporcionando sitios activos como poros más grandes que las zeolitas y que permite desintegrar las moléculas de hidrocarburos más grandes, ¿no? O sea, la alúmina es la fuente principal de la matriz y ya sabemos que la alúmina es ácida, pero no tiene tanta acidez, ¿no? Pero como tiene cierta acidez, pues también tiene, como nos dice acá, también proporciona sitios activos, ¿no? Dice, las matrices más activas que se usan como catalizadores FCC son amorfas, o sea, no tienen forma específica, que es el caso de la alúmina. Ya quedamos que la alúmina por dentro son como cavernas, son como cuevas, ¿no? Mucho más grandes que los poros de la zeolita. En cambio, la zeolita sí tiene forma específica, ¿no? Una matriz activa debe tener una estructura porosa para permitir la difusión de los hidrocarburos dentro y fuera del catalizador. Pues básicamente la matriz es la alúmina, que ya sabemos que da tiene una estructura porosa, poros suficientemente grandes que permiten la difusión de hidrocarburos. Y aunque por otro lado también las partículas son muy pequeñas de catalizador, no necesitan penetrar tanto, ¿no? Que un catalizador más grande, que tenga que penetrar dentro de los poros de ese catalizador. En es muy pequeña, ¿no? Ya vimos la razón principal de ser pequeña es para que se comporte como fluido, pero también ayuda a ser pequeño a que no tenga que penetrar tanto la, los reactivos, ¿no? Los reactivos no deben penetrar tanto porque es una partícula de diámetro pequeño, ¿no? Y aparte que va a ayudar que va a tener alumina, que tiene poros grandes, para que cuando penetre encuentre sitios donde haya zeolita, que es el principal ingrediente activo, aunque la alumina también tiene su parte activa, pues es más activa la zeolita, mucho más ácida la zeolita. Relleno y ligante, dice, el relleno complemento es una arcilla incorporada dentro del catalizador para disminuir su actividad. El caudín, por aquí este es el caudín, es la arcilla que más se utiliza en los catalizadores de FCC, para que no esté súper activo y se me vaya a ir todo a gas en lugar a gasolina. Por supuesto, aquí es donde entran los investigadores de catalizadores buscando composiciones, cuánto le voy a meter de uno, cuánto le voy a meter de otro, ¿no? ¿Qué tanto le voy a meter de por ejemplo? De manera que estar checando qué tantos rendimientos a gasolina se me van. Si yo quizás le meto menos de y más eolita, pues se me genere más gas que gasolina,
o sea, disminuye el rendimiento de gasolina. Si aumento más quizás diluyo la actividad de acidez y estar jugando un poquito de eso, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, o sea, esto, estarlo balanceando. El ligante aglutinante funciona como un pegamento para mantener unidos a la solita, la matriz de relleno. Dice que puede tener o no tener actividad, se puede utilizar algún tipo de sílice como ligante o la misma alúmina pectizada o una mezcla sílice-alúmina pueden ser los ligantes, ¿no? ¿Okay? Eso es para mantener bien la partícula. Como dice, es como una especie de pegamento, ¿no? Para mantener todo ahí, esa estructura, ¿no? Puede ser la alúmina pectizada, creo que con ustedes ya vimos que es pectizado. Y las funciones principales de relleno y ligantes son proveer integridades físicas, densidad, resistencia a la tricción, distribución de tamaño de partícula, ¿ok? O sea, el relleno y ligante tienen que dar esto, tener una buena densidad. Resistencia a la tricción, pues que no se vayan a romper fácil esas partículas, se haga mucho más polvo, todavía más pequeño, aguanten, porque tienen que aguantar esas temperaturas, también el movimiento en el reactor y luego pasar por los ciclones, a alta velocidad, una especie de centrífuga, y luego pasar al regenerador y regresar, ¿no? Tienen que tener buena resistencia. Reacciones que se llevan a cabo, creo que va de la mano a catalizadores y reacciones que se llevan a cabo es el 441. Entonces dice, cuando una molécula de gas sólido se pone en contacto con un catalizador de FCC a una temperatura entre 500 a 520, dice que toma lugar una serie compleja de reacciones. Entonces, las reacciones más importantes de FCC, pues por supuesto, es la desintegración térmica, que simplemente es por temperatura, se van a romper. Por ejemplo, este compuesto normal tetradecano, por poner un ejemplo, que tiene 14, es un alcano con 14 carbonos y 30 hidrógenos. Se formaría un alqueno y un alcano, que sería el butileno, por ejemplo, que tiene 4 carbonos, y el decano que tiene 10. 10 y 4 son los 14, y 8 y 22 son los 30 hidrógenos. Por eso se tiene que formar un alqueno y un alcano. No se pueden formar dos alcanos, al menos que metiera hidrógeno, pero ya quedamos que en la FCC no metemos hidrógeno. No es una hidrodesintegración, nada más es una desintegración catalítica porque usamos un catalizador. Y es lo que ponemos aquí importante como nota. Al desintegrarse una parafina, se formará una olefina y una parafina. La otra es la desintegración catalítica, que es lo mismo que tenemos acá, pero con ayuda del catalizador probablemente obtenemos cierta selectividad o eh, mayor rendimiento hacia, por ejemplo, compuestos de gasolina, ¿no? Por ejemplo, yo aquí puse un ejemplo, compuesto de 12 carbonos, me formo uno de 4, uno de 8. Este de 8 puede ser el octeno, que es un alqueno de 8 carbonos propio de una gasolina, ¿no? 8 carbonos. El butano, pues es propio de del gas LP. Por eso decimos se fueron butanos y butilenos, ¿no? Puede formar butano y butileno como productos. De la misma manera, al desintegrarse una parafina se formará una olefina y una parafina. También, como hay acidez, puede haber isomerización, por ejemplo, de normal octano isoctano. Otra reacción es la transferencia de hidrógeno. En astenolefinas puede formar un aromático más una parafina. O sea que este nafte no pierde hidrógeno si se los mande a la olefina. A eso se le llama transferencia de hidrógeno, ¿no? El hidrógeno
que pierda el nafteno, forma aromático y se los pase a la olefina para formar una parafina. La transalquilación o transferencia del grupo alquilo es, por ejemplo, que el grupo alquilo es CH3, ¿no? Entonces, a ver, no sé si puse, sí. Entonces C6H6, H3. No sé si aquí se me hace un poquito rara esta, ¿no? La referencia al grupo alquilo. Un grupo alquilo es, por ejemplo, este metilo. Y aquí lo que me están diciendo es que este grupo alquilo se lo mando a esta de acá. Y entonces me va a quedar este C6H5CH3 y este de aquí me va a quedar C6H5, este CH3 se lo paso aquí, CH3, o sea, me va a quedar dos veces C6H5CH3, ¿no? O sea, un grupo metilo CH3 se lo mando para acá, ¿no? Esta es alquilación o transferencia de ese grupo alquilo hacia este otro compuesto. Ciclización de olefinas, pues simplemente una olefina se vuelve un cicloalcano, ¿no? Parecido a lo que llamamos deshidrociclización de de procesos de reformación, ¿no? Claro, aquí puede ocurrir en mucho menor proporción. La deshidrogenación también, ¿no? Con un octeno formamos un octeno más hidrógeno. Lo más seguro es que este hidrógeno por ahí reaccione, pueda reaccionar, y si no, por eso también podemos obtener hidrógeno dentro de los gases que salen de la FCC. Desalquilación es igual. Aquí de plano no es transferir a otro compuesto, sino de plano quitar este grupo alquilo, este etilo, y forma el etileno, ¿no? Lo quitamos del etilciclohexano, se desalquila, o sea, se le quita este alquilo, ¿no? Son las reacciones principales, por supuesto las principales son las desintegraciones, de ahí viene el nombre de desintegración catalítica fluidizada, ¿no? Pero son varias reacciones que pueden llevarse a cabo. Y mecanismos de reacciones de la desintegración catalítica. Básicamente el mecanismo de reacción es formación de átomos cargados positivamente llamados carbocationes. Ojo, porque con el tiempo ha ido cambiando el concepto de carbocatión. Y de repente se me olvida, pero no sé actualmente cómo se los enseñan en química. Dice que carbocatión es un término genérico para un ion de carbono con carga positiva. En la literatura antigua, es lo que les decía, también se usaba ion carbonio como término genérico, pero actualmente dice que no es aceptado. Y este es el problema, que yo me acuerdo que a veces para cualquier carbón de carga positiva, ion carbono de carga positiva se le llamaba ion carbonio y no es cierto. Ahora hay que llamarle carbocatión, ¿no? A ese ion carbono de carga positiva. El carbocatión adicionalmente puede subdividirse ahora en dos tipos, el ion carbenio y ion carbonio, ¿ok? Por eso aquí venía el problema, que el ion carbonio es un carbocatión específico y el carbenio es otro. El ion carbenio, aquí la definición, ¿no? Ion carbenio es cualquier carbocatión que contiene un átomo de carbono trivalente y proviene ya sea de agregar una carga positiva a una olefina y o remover un hidrógeno y dos electrones de una molécula parafínica. ¿Ok? Entonces dice un átomo de carbono trivalente, como si el carbono nada más tuviera tres valencias, ¿no? Sabemos que trabaja con cuatro, pues como si trabajara con tres nada más. Y básicamente, eh, aquí lo que podemos ver es que exactamente, nada más trabaja con tres valencias. Una son las rayitas aquí, dos y tres, ¿no?
¿Por qué? Porque básicamente aquí la falta de electrón que nos dice se remueve un hidrógeno, pero este hidrógeno se va a ir junto con sus dos electrones. ¿Se acuerdan de la regla del octeto? Y aquí básicamente porque el hidrógeno aquí está compartiendo, ¿no? Vamos a hacerlo más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si no mal recuerdo, aquí el hidrógeno comparte un electrón y el carbono comparte un electrón. Son enlaces covalentes. Recordar del carbono, su configuración electrónica es 1s2, 2p, y ya no me acuerdo. A ver, vamos a checar rápidamente. Me acuerdo cuántos, ¿cuál es el número atómico del carbono? 6, ¿verdad? Entonces, ese es mi problema. Pero sí son 6, entonces, eh, porque su peso es 12, así ya aquí está. Entonces, 2s2, configuración electrónica, helio. Este es el helio y luego tiene 2p2. Bueno, X, Y, Z, ¿no? Entonces, este y este. Pero tiene algo interesante, este carbono, si no mal recuerdo, hace esto. Este es una configuración típica del carbono. 2p3 y 1s1, ¿no? Creo. Fíjense que aquí no la encuentro. A ver, imágenes. Ahí está. Es una hibridación, ¿no? 1s1, 2s2. Aquí es donde me falló. Ya no me acuerdo muy bien. 1s1, 1, 2, y luego es 2s y luego 2px, 2py y 2pz. Entonces aquí viene la hibridación porque aquí sería lo típico es que por principio de exclusión sería así, ¿no? Pues, dos electrones en una REMPE o en este suborbital, puede haber dos electrones y ahí sería, eso es típico. Pero hay una hibridación que es la promoción, dice, del electrón 2s al orbital 2p. O sea que este de acá va a pasar acá y ya está. Entonces, yo aquí, este de aquí, para ser estable, esto de aquí requeriría 1, 2, 3, 4 hidrógenos, que de acuerdo a la tabla periódica serían 2, 4, 6, 8, 10, que sería el neón, ¿no? O sea, como yo digo, siempre los, los elementos se quieren parecer a los gases nobles porque son muy estables.
Los gases nobles por eso no se combinan, no reaccionan entre sí porque son muy estables. El neón que tiene 10 electrones, pues es estable, no se combina. Entonces, este carbono requeriría para tener los 10 electrones del neón 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces lo que hace, pues se junta con 1, 2, 3 y 4 hidrógenos, y cada uno de estos hidrógenos va a aportar el otro electrón. Y ya simplemente el carbono se parece al neón, y cada uno de estos hidrógenos también va a decir, yo ya tengo 2 electrones y me parezco al helio, que es el más estable y más cercano al hidrógeno. Entonces, cuando usamos la regla del octeto, estamos hablando de los últimos 8 electrones. Estos 8 son los que están representados aquí. Cada uno de estos, voy a, no sé, ojalá ya se me hubieran explicado la química, pero estos dos son, pues, cada uno de estos dos, ¿verdad? Uno lo tiene que estar entendiendo. No sé ustedes cómo se la explicaron, ¿no? Estos enlaces. Porque me acuerdo que cuando nos explicaban configuración electrónica, nunca supe para qué me servía. Y luego digo, pues me sirve para entender esto de los enlaces, entender por qué buscan siempre llenar aquí sus electrones, hasta llenar aquí en la configuración electrónica, llenar, porque entre más se parezcan a un gas noble, serán más estables. Por eso ya lleno aquí con 10 electrones, este carbono se parece a neón. Y este hidrógeno con dos electrones, perdón, cada uno de estos hidrógenos tiene 2 electrones, se parece al helio. Entonces, sabemos que básicamente, si yo si yo retiro, como dice acá, si yo retiro, como dice acá, eh, este hidrógeno me lo llevo junto con su carga, se lleva el hidrógeno su carga, más, más otro electrón, se lleva los 2 electrones, por eso dice aquí. Un biocarbenio es cualquier carbocatión que contiene un átomo de carbono trivalente, ya sea de agregar una carga positiva a una olefina y o remover un hidrógeno y 2 electrones, como en este caso. Estoy en este caso. El hidrógeno que estaba acá lo removí con sus 2 electrones de una molécula. Entonces, si remuevo con 2 electrones, y aquí le faltará, porque tenía un electrón aquí el carbono, tenía otro aquí, otro aquí, otro acá de azulito. Entonces, si le quito un electrón, de por sí este hidrógeno tenía un electrón, pues se llevó uno de más del carbono, entonces quedó con una carga negativa menos, por lo tanto va a quedar con una carga positiva de más, que es la que aparece acá, ¿no? Ok, bueno, y también en el caso, bueno, aquí está, con una olefina, ¿no? Formación agregando una carga positiva a una olefina. Vamos a checar eso ya en la próxima clase, ya son 49 minutos. Y con esto nos quedamos, ¿no? Ya vimos, ahorita fue el ejemplo de agregar una carga positiva, perdón, remover un hidrógeno y 2 electrones de una molécula parafínica, ¿no? Que es esta de acá, ya lo vimos de una forma más práctica. Y bueno, vamos a repasarlo. Y esto de acá, de una olefina. Lo importante aquí dice que es con un sitio Brostek y aquí con un sitio Lewis. Y recordar que la zeolita tiene acidez Brostek y Lewis. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase y por lo pronto la dejamos ahí.